avanzando. Si a alguno se le plantea alguna duda, la iremos resolviendo, ¿sí? Hasta ahora, ¿cómo venimos trabajando? Vinimos trabajando 100% pensando en la presencialidad, ¿sí? Una normativa que nos bajó desde el jefatura, ¿sí? Fue que cuando volvamos al aula, en este caso era antes del receso que íbamos a volver al aula, pero ir pensando, trabajando con ustedes de que el retorno al aula sea un 90%, sino el 100% práctico, ¿sí? De hacer, no que no sean clases teóricas. O sea, hacer clases teóricas lo menos posible, que ustedes trabajen. Trabajen, digo, en forma práctica. Analizando que estamos en un taller, ¿sí? Con ese concepto es que nos pidieron que planifiquemos en esa función o apuntados en esa línea. Es por eso que yo planteé una actividad básica de 3 puntos, el cual corresponde a contenidos conceptuales, ¿sí? Contenidos evaluables, pongámoslos así, a lo que sería el cronograma de la planificación del cursado de esta sección. Y una segunda actividad que hace o apunta a lo que nos pide desde el colegio, ¿sí? Desde jefatura. Apunta a que podamos trabajar de esta forma cuando volvamos a la presencialidad. Nosotros cuando volvamos a la presencialidad vamos a trabajar apoyándonos en la actividad número 2, lo que sería hoja de proceso. La hoja de proceso, como los que vieron las clases teóricas, no apunta únicamente es aplicable a todo lo que sea ser, ¿sí? O sea, es muy importante lo que es hoja de proceso en un taller de construcción, ¿sí? En el ámbito que sea, pero en donde se tenga que construir algo. Siempre se pensó en ese ámbito, pero en la parte de programación, en la parte de diseño, también siempre lo que hagamos tenemos que hacer. Y ahí ya se empezó a pensar en la hoja de proceso para toda actividad que se realice, no necesariamente constructiva, ¿sí? Fíjense, uno de los ejemplos que dimos cuando se trabajó la hoja de proceso es el tema de un protocolo de evacuación, ¿sí? Si bien ahí no tiene que construir nada, pero hay que seguir una regla, un conjunto de pasos que no hace falta que haya una persona el cual le indique cómo realizar o qué hacer, ¿sí? Frente a una situación de incendio, si yo me encuentro con una hoja de protocolo en alguna columna donde me dice hacia dónde yo me tengo que dirigir y qué es lo que yo tengo que hacer, no hace falta de estar esperando que alguien me diga qué hacer, porque yo cumpliendo la hoja de protocolo que yo veo frente a esa acción o frente a esa situación, yo puedo realizarla sin ningún apoyo, sin ninguna persona que me diga qué hacer. Seguramente hay una persona en una primera instancia donde me diga, bueno, mira esa hoja y en función de esa hoja realizá o hace algo, ¿sí? O comportate según lo que plantea esa hoja. Hoja de protocolo hay en todos lados, como dijimos, puede ser para evacuación, puede ser por incendio, por agua, por lo que fuera, o en este caso por COVID también tenemos hojas de proceso, ¿sí? O protocolo para movernos dentro de un espacio, para comportarnos dentro de un espacio. Entonces, ahora se habla mucho de esto de protocolo, que no es más que una hoja de proceso. Nosotros estuvimos trabajando hojas de proceso para los comandos que vimos en la parte conceptual, ¿sí? De contenidos conceptuales, que era cómo hacer una línea, cómo hacer un círculo, cómo configurar asistencias rápidas, que es el comando OSNAP para hacer una línea o un círculo a partir de otro objeto, cómo recortar un segmento, ¿sí? Cómo crear un empalme y cómo crear un chaflán. También vimos cómo guardar, hay una hoja de proceso que me dice paso a paso cómo guardar un archivo. Entonces, con esa hoja de proceso, cuando volvamos a clase, lo que va a suceder es que yo le voy a estar con el pizarrón,
voy a plantear la actividad que vamos a realizar. Les voy a dar una hojita como esta, ¿sí? A ver, voy a compartir mi pantalla. Ahora comparto. Una hojita como esta. Voy a compartir la pantalla para que se vea otra cámara. Si por ahí no se ve, ustedes me dicen, ¿sí? Ahí pueden ver la cámara, una pizarra. Sí, profe. Bien. Una hojita como esta van a ver, donde dicen, están las 9 hojas de procesos que hicimos nosotros, ¿sí? La hoja número 1, lo que hace esta hoja es numerar lo que ustedes van a llevar al aula el día que volvamos, ¿sí? Hoja número 1 es guardar un archivo. Hoja 2, crear línea con 2 puntos. 3, crear una línea con un punto, una distancia y un ángulo. 4, activar y configurar el comando OSNAP. 5, comando ortogonal. Ese no lo vimos, pero lo podemos ver hoy. 6, crear un círculo. 7, cómo recortar un segmento. 8, crear un empalme. Y 9, crear un chaflán. Esta hojita ustedes la van a tener, se las voy a dar, ¿sí? Para que la utilicen ahí. La voy a poner en un folio para que después le ponemos alcohol diluido a esa hojita que va a tener un folio para que no se rompa. Así la puede utilizar otro alumno. Pero eso va a ser el material que ustedes van a tener en su banco, cada uno, para poder servirse de guía. Y entonces yo voy a dar un ejemplo. Supongamos que esta es la pizarra del aula. Entonces yo le voy a plantear, en consecuencia de esa planillita que tenemos ahí, yo les puedo decir, por ejemplo, bien, vamos a hacer una línea. No importa el ángulo, el sentido, nada, una línea. Según la hoja de proceso, ¿qué comando yo tengo que utilizar? O qué secuencia de esta hoja de proceso yo tengo que utilizar. Entonces, para hacer una línea, yo mirando la hoja de proceso, lo único que tengo que hacer es la opción de hoja de proceso 2 o 3, que es crear una línea con 2 puntos, marcando 2 puntos, o una distancia y un ángulo. Como no tengo la distancia ni el ángulo, es simplemente utilizando la hoja de proceso 2. Después del resto de la hoja de proceso, de las 9 que hay, no me sirve ninguna. Entonces, esta es la única acción que nosotros debemos hacer. Utilizar la hoja de proceso 2 para crear una línea. Entonces, ustedes van a las hojas de proceso que ustedes tienen, ¿sí? Vamos a buscar, acá tenemos. Esta hoja de proceso, línea con 2 puntos. Esta hoja de proceso, siguiendo estos 5 pasos, ustedes podrían dibujar esta línea. Entonces, ustedes, siguiendo esos pasos, van a realizar esa línea. Estamos teniendo en cuenta que la única hoja de proceso que voy a utilizar va a ser esa, ¿sí? Esa hoja de proceso. Ahora bien, vamos a hacer, yo les puedo pedir que vamos a hacer 2 líneas, una que sale de acá y viene hacia ahí, sin distancia ni ángulo. No estoy pidiendo ningún valor de distancia ni ángulo. Si no, yo no le estoy dando una distancia particular, automáticamente yo sé que la hoja de proceso de hacer una línea con distancia y un ángulo no la voy a utilizar, la 3 no la voy a utilizar. Entonces, yo sé que tengo que dibujar 2 líneas. Bien. Entonces, vamos a hacer la secuencia de hojas de proceso que tengo que utilizar. A ver si este tiene otro color. Bien. ¿Cuál es la secuencia? Primero voy a dibujar la línea 1. Entonces, voy a utilizar la hoja de proceso 2. Coma. Después voy a dibujar la próxima línea. Yo podría decir que voy a volver a utilizar la hoja de proceso 2, pero yo lo que tengo que entender acá es que esta línea va a partir del extremo de la otra línea. Entonces, yo para poder hacer esta línea 2 en función de la línea 1, yo tengo que tener activado el comando OSNAP, que es el que me da la asistencia de dibujo. Entonces, busco dentro de mi hoja de proceso el comando OSNAP,
Y la OSNAP es la hoja de proceso 4. Entonces, yo antes de dibujar la línea número 2, tengo que activar el comando OSNAP. Después que activo el comando OSNAP, sí dibujo la línea número 2. Entonces, para yo dibujar estas dos líneas, la secuencia de comandos o de hojas de proceso es esa. Tengo que utilizar primero la hoja de proceso 2, después la hoja de proceso 4, después la hoja de proceso 2 nuevamente. ¿Se entendió eso? Sí, se entendió, profe. ¿Sí, chicos? Si alguno no entendió, me dice, así podemos dejar cerrado este concepto, porque es muy importante, porque ustedes los va a hacer autónomos al momento de trabajar. Y en función de eso van a empezar a trabajar en lo que sea, van a avanzar más rápido, ¿sí? Porque cada uno, yo los voy a estar ayudando si alguno tiene alguna duda, pero a ustedes lo va a hacer autónomo y van a avanzar rapidísimo, ¿sí? Y vamos a aprovechar muchísimo el tiempo en el aula. Entonces, vamos a plantear que voy a hacer esto y quiero hacer esta línea. Una línea, tercera línea. Pero le voy a recortar ese segmento de ahí. Entonces, yo voy a dibujar la línea 1. Después voy a usar la hoja de proceso para configurar el comando OSNAP. Voy a dibujar la línea 2. Ahora, para dibujar la línea 3, como no pasa por ningún lugar particular de la otra línea, es una línea cualquiera, puedo automáticamente, nuevamente, utilizar la hoja de dibujar una línea, que es la hoja de proceso 2. Esta es la línea 3. Y después, lo que voy a hacer es recortar ese segmento. Y para recortar ese segmento, voy a mirar las hojas de proceso y tengo la hoja número 7 de proceso, es la de recortar un segmento. Entonces, ahí utilizo la hoja de proceso 7. Si yo sigo esta secuencia de acciones de hojas de proceso, yo lo que voy a obtener es estas dos líneas con este segmento, porque le voy a recortar a la línea 3 ese otro segmento. Entonces, haciendo combinación de acciones según las hojas de proceso, yo voy a poder empezar a construir lo que yo quiero dibujar. Y es acá donde empezamos a salir un poco de lo que sería que a ustedes, lo que sería lo técnico, ¿sí? Cuando uno habla de algo técnico, habla de que esto de la hoja de proceso. Esto ustedes lo van a aprender al principio con hojas de proceso, después van a saber automáticamente qué utilizar, sin tener que recurrir a la hoja de proceso, porque todo lo que son pasos recurrentes, pasos que son técnicos justamente, que por ejemplo, ir a aprender una llave de algo, del torno. Ustedes están haciendo, no, tornería ustedes en cuarto no hicieron, no sé si hicieron tornería en tercero. No, profe. ¿No? A ver, algo, electricidad sí hicieron en tercero. Sí. Bien. O bueno, o por ejemplo, ajuste sí hicieron de tercero. Cuando ustedes hacen ajuste en tercero, ¿sí? La profe le va a decir, o el profe, tienen que agarrar la lima, perdón, de alguna forma particular, se tienen que parar de una forma particular. Al principio le van a dar los pasos técnicos que tienen que respetar. Ubicarse bien, colocarse derecho, cómo limar. Y capaz que la primera vez lo hacen bien o más o menos, la profe después o el profe le va a corregir eso, hasta que ustedes le van a agarrar, ¿sí? Van a aprender esos pasos técnicos y ya los van a incorporar. Entonces después no van a necesitar que el profe le esté diciendo cómo se tienen que parar, cómo tienen que limar, la velocidad de limado, hacia dónde tienen que limar con más fuerza, con menos fuerza, si es que tienen que hacer fuerza o no. Todo eso son herramientas técnicas que el profe le va a ir dando hasta que después ustedes se hacen autónomos en eso. Esto es lo que estamos haciendo acá. Estamos dando todos esos pasos de cómo dibujar y ustedes esto después lo van a tomar, ya todos estos comandos, ¿sí? O todas estas hojas de proceso, ustedes ya la van a tener incorporadas, ya no van a tener que volver a leer la hoja de proceso,
sino ya empieza la parte suya de interpretar, de razonar, de resolver, porque ahora ya entramos en la parte de problemas, ¿sí? De resolución de problemas. Porque es fácil usar el torno, pero después, si yo tengo que construir algo, o el torno, digo, es fácil decir limar, sí, bueno, pero si me dicen, vamos a hacer un martillo, ¿cómo empiezo a limar? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo tengo que cortar la pieza? Es ahí donde empieza la parte propia de uno de hacer un análisis o una resolución de ese problema para poder realizar, ¿sí? Por ejemplo, algo que habíamos visto, vamos a ver un dibujo simple, creo que esto lo habíamos visto en teoría, algo así. Esperen que lo voy a hacer más grande para que lo podamos entender. Un círculo justo en el centro. Y esto vamos a hacer un chaflán. Si es un chaflán, yo voy a tener que tener un valor de chaflán, ¿sí? Entonces vamos a poner esto vamos a ponerle que sea, esto yo tengo el valor, vamos a ponerle 10. Y este valor chaflán, si esta es la mitad de 5, le vamos a poner 3, podría ser. Bien. Y acá esto tendría un radio, que también no le vamos a poner un valor ahora, pero si esto es la mitad, podría ser radio 5. Bien. Entonces, ustedes analizando esta pieza, yo puedo decir, bueno, hago una línea, hago otra línea, hago otra línea, y después le hago un chaflán y hago un círculo. Perfecto. Vamos a hacer la secuencia, ¿sí?, de hojas de procesos que tengo que utilizar. Primero puedo hacer esta línea de acá, hacia abajo. Entonces, si hago hacia abajo, ya estoy utilizando un ángulo. Si tengo la distancia, en este caso, pongamos que sea 10 por 10. Si me da el valor, ya automáticamente podría crear una línea con punto, distancia y un ángulo. Y ustedes me dirán, ¿y qué ángulo le doy si estoy parado acá para ir hacia abajo? Puedo posicionar el cursor hacia abajo en el sentido del que yo quiero darle, ingresar el valor 10 y presionar Enter, ¿sí? Que es lo que me utiliza a mí para activar, para hacer una línea con punto, distancia y un ángulo. O puedo ingresar el valor del ángulo, que eso está en la hoja de proceso, contemplando siempre el sentido del ángulo, ¿sí? Vamos a leer lo que sería la hoja de proceso. Realizar línea con punto, distancia y un ángulo. Me dice, primero, comprobar tener activado el comando OSNAP. Yo tengo que tener activado el comando OSNAP. 2, activar el comando línea. Ingresar un punto. Posicionar el cursor en algún lugar de la pantalla, es decir, yo voy moviendo el cursor para ver en qué dirección le voy a dar ese ángulo. Ingresar un valor de distancia y después cerrar el comando. Entonces, yo voy a posicionar el cursor hacia abajo, lo voy a dejar por acá abajo. Entonces, automáticamente, cuando marqué el punto, puse hacia abajo, ingreso el valor 10, presiono Enter, se me va a hacer esta línea. Entonces, la secuencia de pasos, la voy a dibujar un poquito más abajo, sería, primero, activar el comando línea, ¿sí? Pero como me dice la hoja de proceso, tengo que tener cuidado de tener activado el comando OSNAP, porque el comando OSNAP es importante tenerlo siempre activado. En este caso no lo voy a necesitar porque cuando yo como es la primera línea, no voy a partir de otro punto, ¿sí? Entonces, simplemente voy a crear una línea con punto y distancia. Proceso 3. Ya hice esta línea, lo voy a ir dibujando acá. Hice eso. Hacerlo más derecho. Esa línea. Ahora vamos a hacer esta línea.
Para hacer esta línea, yo voy a partir del extremo de esta línea, entonces ahí sí voy a necesitar tener activado el comando OSNAP. Para esto, voy a mis hojas de proceso y voy a hacer comando OSNAP 4. Voy a utilizar la hoja de proceso 4. Y ahora voy a hacer la línea horizontal. Para hacer esa línea, yo tengo la distancia porque voy a posicionar el cursor en forma horizontal. La distancia la tengo y el punto inicial lo tengo. Entonces, ahí yo voy a lograr hacer esta línea. Para hacer esa línea yo tengo que utilizar la hoja de proceso 3, que es la de hacer línea con ángulo. Bien, hago lo mismo con las otras dos líneas, pero bueno, ya el comando OSNAP no lo tengo que volver a activar si en mis hojas de proceso lo tengo activado. Entonces, el comando se realiza una única vez, ¿sí? Lo que yo puedo corroborar es si está activado o no. Pero si ya está activado, yo simplemente puedo volver a utilizar la hoja de proceso 3 para hacer una línea igual a la de abajo, pero arriba. Y después puedo unir estos dos puntos. Acá puedo utilizar o una línea común con dos puntos. Como está el comando OSNAP activado, puedo marcar estos dos puntos y se me hace una línea. O sea, puedo utilizar la hoja de proceso 2. Yo acá lo que puedo hacer es o utilizar la hoja de proceso 2 o utilizar la hoja de proceso 3, marcando el punto, dejar el cursor por acá abajo y poner distancia 10 y también se me va a hacer esta línea, ¿sí? Cualquiera de estas dos hojas de proceso que yo utilice me va a servir para hacer este cuadrado. Sigamos con la hoja de proceso. Ya hice el cuadrado, lo único que hice fue el cuadrado. Entonces ahora voy a hacer un chaflán. Este chaflán que va ahí. Busco dentro de la hoja de proceso, crear un chaflán, es la hoja de proceso 9. Entonces yo acá tengo que dibujar o utilizar la hoja de proceso 9. Cuando utilizo la hoja de proceso 9 con una distancia de 3, ya me voy acercando al dibujo que yo quiero realizar. Y ahora me queda hacer un círculo. Ahora bien, yo puedo decir, bueno, ahora voy a la hoja de proceso círculo, que es la de crear un círculo, que es la número 6. ¿Cuál es el problema? Que el círculo, para la creación de un círculo, yo tengo que saber dónde voy a poner el punto. Entonces, como no tengo ninguna referencia, lo único que yo sé que está puesta en el centro. Si está puesta justo en el centro, quiere decir que el centro de acá y el centro de acá va a estar a 5, porque es la mitad de 10 justo. Lo puedo deducir desde ahí. Entonces, yo lo que tengo que hacer es una línea auxiliar para poder dibujar este círculo. Entonces, yo no puedo dibujar directamente el círculo porque no tengo dónde va a estar ubicado el centro. Entonces, yo puedo hacer una línea, ¿sí? Con ángulo. ¿Por qué con ángulo? Porque la línea con ángulo es la que dibuja con distancia. La de 2 puntos no dibuja con distancia. Entonces, de los dos tipos de líneas, yo voy a utilizar la que tiene hoja de proceso número 3, que es línea de punto inicial, distancia y un ángulo. La hoja de proceso 3 me pide que yo marque un punto. Yo me voy a acercar a la mitad de esta línea. ¿Y cómo me acerco? Y utilizando el comando OSNAP. Cuando yo acerco el cursor, me va a aparecer el punto medio, que es un triángulo. Y hago un clic ahí. Posiciono el cursor en sentido vertical, ingreso una distancia de 5. Y me va a hacer una línea exactamente de 5 unidades. En forma vertical, desde el centro de esta línea. ¿Qué es lo que yo necesito para hacer ese círculo? Entonces, cuando yo hice esa línea, ahora sí puedo hacer el círculo. Que el círculo es la hoja de proceso 6. La hoja de proceso 6, crear un círculo. Cuando yo cree un círculo me va a decir, ingrese el punto central del círculo. Y yo ya tengo el extremo de esta línea para usar de punto central. Entonces, yo voy a marcar ese centro, el radio 5, y automáticamente me va a generar un círculo, ¿sí?
que ya me va a quedar representada la figura que yo quiero construir. Después yo esta pieza, esta línea, como es auxiliar, la puedo borrar. La selecciono con un clic, suprimir, la tecla suprimir, para eliminar. Yo con un clic selecciono cualquier objeto y le aprieto la tecla suprimir y se borra ese elemento. Entonces yo podría borrar esa línea. Para esto no hicimos una hoja de proceso porque es simplemente eliminar. Con un clic yo selecciono, con suprimir yo borro. ¿Sí? Son teclas del teclado. Perdón. Son atajos del teclado. ¿Sí? Que ya están incorporados al teclado. Entonces, para hacer esta pieza, lo analizamos. ¿Y qué sacamos del análisis de cómo dibujarla? Esta secuencia de hojas de proceso. Entonces, yo podría pasar en limpio. Las hojas de proceso que yo tengo que utilizar es 3, 4, 3, 3. Puedo dejar 3 de vuelta. 3, 9, 3 y 6. Si yo sigo esta secuencia de hojas de proceso en este sentido, si yo sigo esta secuencia de hojas de proceso, puedo dibujar esta figura sin la asistencia de una segunda persona. ¿Está bien? Porque yo ya tengo paso a paso cómo trabajar dentro de cada hoja de proceso. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Bien. ¿Cómo vamos a trabajar en el aula? A partir de esto, vamos a plantear algo, ¿sí? La parte teórica o introducción que vamos a hacer cada día va a ser plantear algo y plantear la hoja de proceso entre todos, ¿sí? Eso sí lo vamos a hacer participando entre todos. Vamos a decir, bueno, ¿por dónde empezamos a dibujar esta pieza? Y por acá, bueno, ¿qué utilizamos? Esto. ¿Y qué hoja dentro de la hojita que ustedes tienen? ¿Qué número tiene la hoja de proceso? Y el 3, listo. Arrancamos por ese. Cuando eso, nosotros vamos a definir la secuencia de hoja de proceso. Cuando definimos la secuencia de hoja de proceso, ustedes van a trabajar en forma autónoma en las computadoras. Y voy a estar yo para poder apoyarlo en lo que sea necesario, ¿sí? Que esté fuera de las hojas de proceso. ¿Se entendió? ¿Todos pudieron entender eso? ¿Cómo vamos a trabajar? Sí, profe. Sí. ¿Alguien tiene alguna consulta? Por el momento no, profe. Bien. Cuando nosotros volvamos al aula, tenemos que entender algo. Nosotros tenemos que tener actividad 1 y actividad 2 resuelta. ¿Sí? Lo digo por si hay alguien que no lo haya resuelto que esté en la clase del día de hoy. Lo único que les voy a pedir es que traigan, ¿sí? A todos el que vaya a clase, lleve auriculares. ¿Sí? Porque todas las clases, los videos de hoja de proceso, están todas en las máquinas que vamos a utilizar para facilitarle un montón de cosas. Si ustedes no se acuerdan cómo funcionaba la hoja de proceso, ustedes la leen y no recuerdan, van a tener el video para poder reproducirlo en el aula. Pero no tenemos parlantes. Y no tenemos auriculares como para estar prestando. Entonces, porque justamente esto de no compartir. Así que lo que les pido como para qué tienen que llevar al aula, tienen que llevar las hojas de proceso, ¿sí? Que es parte de la actividad número 2. Esas hojas de proceso van a ser con las que vamos a estar trabajando, ¿sí? Las hojas de proceso va a ser el material con el cual nosotros vamos a trabajar. Tienen que ir con las hojas de proceso y con auriculares. No es que ustedes llegan y se ponen los auriculares, seguramente capaz que ni lo tengan que utilizar y van a simplemente estar dibujando. Así que, pero igual lleven auriculares. Si van con, no sé si les va a permitir, no sabemos cómo va a ser. Yo calculo que ya se va a permitir ir con mochila, todo. Lleven auriculares, los que tengan, para poder utilizar las clases que ya tuvimos trabajando en el aula. A ver, voy a tratar de decir algunas cosas que por ahí puede ser que ustedes la estén pensando, la hayan pensado, y por ahí o no hacen, por ahí no piensan en preguntarla, pero por ahí capaz que es algo que están pensando, ¿sí? O que
pensaron por ahí en su casa, charlando con sus padres, con sus tíos, con los que tienen ahí de familiares con los que pueden estar hablando del colegio. Yo podría haber avanzado mucho más, ¿sí? Mucho más de lo que sería hoja de proceso, y en contenido podríamos haber avanzado mucho más. Pero la realidad es que la participación que tuvimos fue casi de un 50% de los compañeros. Entonces, si bien muchos alumnos terminaron las actividades enseguida, muchísimos alumnos las terminaron enseguida y les entregaron, ¿sí? Lo que llevó a que yo no siguiese dando clases avanzando en contenidos conceptuales, en contenidos precisos de la materia, fue para no dejar atrás, más atrás, a aquellos que no participaban, por un montón de razones, ¿sí? Yo por ahí con muchos ya me estuve comunicando y todas las razones son justificadas. Pero lo que pasaba era esto, de que si nosotros dábamos muchos contenidos y volvíamos a la presencialidad, nos íbamos a tener que abocar más tiempo en aquellos alumnos que no hicieron nada de aquellos que sí hicieron. Entonces, aquellos que sí hicieron no iban a tener menos, no es probabilidad, iban a tener menos opciones de estar en el aula que aquellos que no estuvieron, ¿sí? Se le iba a dar más prioridad a aquellos alumnos que no estuvieron. De esta forma, podemos trabajar todos, avanzaron mucho en forma tardía, completaron las actividades, hicieron la hoja de proceso, pero de estos ya tenemos casi un 70-80% de chicos que cuando vayamos al aula todos vamos a trabajar de forma igual, ¿sí? Y no hacemos eso de que iban a haber semanas que iban a estar chicos recuperando aquello que no se hizo, y por ahí alumnos que iban a quedar colgados con que ya se lo sabían hacer. Entonces, es por eso de que la hoja de proceso fue un límite para poder pensar en la vuelta de la presencialidad, y cuando estemos trabajando, trabajemos al 100%. A ver, de retorno, según lo que dice el colegio, si todo funciona bien, a partir de la mitad de septiembre, una semana más, calculémosle, puede ser que ya sea la vuelta al aula y nos empecemos a ver en el colegio. Se va a seguir trabajando el taller con burbujas. Nosotros tenemos grupo de 30 y pico, somos nosotros, ¿sí? Cuarto, segunda y un grupo de cuarto, sexta va a la mañana. Nosotros tenemos clases los días martes y jueves, y son burbujas de 8 personas. En la totalidad que son, ustedes se pueden dar cuenta, somos 23 más, seremos unos 40 alumnos, dividido 8, entonces tenemos rotaciones de 4 o 5 grupos. Entonces un grupo va a venir martes y jueves, después va a venir otro grupo martes y jueves, otro grupo martes y jueves, otro grupo, y recién después vamos a recuperar nuevamente con el primer grupo pasadas 6 semanas, 5 semanas. Esto lo que hace es que nosotros nos veamos poco igual en la presencialidad, y esto lo que va a hacer es que nosotros, día que tengamos clases, día que tenemos que tratar de ir, si por alguna razón no tenemos, se nos complica ir, bueno, obviamente nadie lo está obligando, pero traten de, cuando volvamos a la presencialidad, de asistir a todas las clases, a todos los talleres, ¿sí? Eso de asistir con las herramientas, porque no es que algo que yo no haga ahora lo voy a poder repetir la semana que viene, porque lo que no hacen, si ustedes faltan un jueves, por ejemplo, van a retomar la clase dentro de 5 semanas recién. Entonces se van a perder muchísimas cosas. Digo muchísimas cosas hablando del tiempo, muchísimo tiempo de hacer van a perder. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es aprovechar a trabajar en el tiempo que nos toca y cuando nos toque.
¿Se entendió más o menos lo que les quiero explicar? Sí, profe. Buenísimo. Sí. Considero que el resto también lo entendió. Si nadie dijo nada ni que no. Bien. Entonces, la forma que vamos a trabajar es lo que dice la pizarra. Vamos a trabajar con una figura, ¿sí? Esa figura nosotros vamos a definir cuál es la hoja de secuencias de hojas de proceso, ¿sí? ¿Cuál es la secuencia de hojas de proceso? La vamos a definir y una vez que la definimos, ustedes ya empiezan a trabajar. Cuando ustedes dicen ya la terminé, yo paso, corroboro, le damos vamos a dar un tiempo para realizar, ¿sí? esta actividad y vamos a pasar a esa otra actividad. Obviamente vamos a empezar, como le planteamos, seguramente empecemos con que tengan que hacer una línea, con que tengan que hacer una línea atravesada por otra línea, algo básico que ustedes lo van a resolver enseguida. Y después vamos a empezar a complejizar tratando de utilizar todos estos comandos. Ahora, para finalizar, para que ya dar por cerrada esta clase, vamos a ver esta hoja de proceso que ustedes tienen, que si bien lo explico en el video, ¿sí? Que es la hoja de comando ortogonal. Cuando ustedes vieron líneas, hay dos formas de hacer línea. Una, yo marco un punto 1, un punto 2, con un clic y automáticamente se genera una línea. La otra forma era marcar un punto 1, posicionar el cursor en alguna dirección, ingresar un valor de distancia para esa línea que se va a crear en esa dirección, por ejemplo 10, y se me va a hacer una línea de 10. Lo que estoy haciendo en este tipo de línea es haciendo una línea con un solo punto, con una dirección. Cuando yo hablo de dirección estoy hablando de un ángulo, que le estoy dando un ángulo a la línea, y una distancia. Esto sirve cuando yo sé la dirección que le tengo que dar en función a 0 grados, ¿sí? 30 grados. Pero hay una herramienta que es muy fácil de usar, que es la herramienta ortogonal. Esta herramienta o este comando lo que me permite a mí es que el cursor siempre se quede a ángulos rectos, es decir, a 0 grados, 90, 180 o 270. Para esto tenemos que entender cómo es la configuración de los ángulos, ¿sí? Siempre tenemos que entender un eje coordenado así, saber que desde el centro hacia la derecha estoy hablando de 0 grados, desde el centro hacia arriba estoy hablando de 90 grados, del centro hacia la izquierda estoy hablando de 180 grados y del centro hacia abajo estoy hablando de 270 grados. Entonces, lo que hace cuando yo activo el comando ortogonal, que ¿cómo lo activo? Presionando la tecla F8. ¿Y cómo lo desactivo? Presionando de vuelta la tecla F8. Entonces, ¿qué hace este comando? Y que cuando yo marco un punto de una línea con punto de distancia, cuando yo coloco el cursor en una dirección, las direcciones van a quedar fijas en 0, 90, 180 o 270. De acuerdo hacia donde yo mueva el cursor, se va a forzar a 0. Si yo la muevo un poco para arriba, se va a forzar en 90. Si yo la muevo para hacia la izquierda, automáticamente se va a colocar a 180. Entonces, el comando ortogonal me va a permitir a mí hacer líneas precisas en esos grados. Entonces, cuando yo utilizo la hoja de proceso 3, que es la de hacer una línea con punto, distancia y un ángulo, y tengo el comando F8 activado, o sea, el comando ortogonal activado, me va a pedir un punto, marco un punto. Y me va a pedir una posición del cursor. Cuando yo el cursor lo pongo acá, automáticamente me lo va a forzar a 0 grados. Y usted dice, pero yo puse el cursor ahí. Sí, pero el estar el comando F8 activado lo va a forzar a que esté a 0 grados. Si yo muevo un poquito el cursor hacia arriba, se va a forzar el cursor a 180. Si yo lo paso a este cuadrante, que sería por acá, automáticamente me va a forzar el cursor a hacer una línea hacia allá. Y si yo dejo el cursor por acá,
si lo muevo para este lado, el cursor más o menos me va a forzar a hacer una línea hacia abajo, en forma precisa con esos ángulos. Después me va a pedir una distancia, yo ingresé la distancia y automáticamente voy a poder hacer líneas con distancia, con ángulos rectos precisos. Para esto es que se utiliza el comando ortogonal, ¿sí? Para poder hacer líneas rectas precisas. En este caso estoy hablando de líneas que son con distancia, que son las que me van a interesar a mí cuando yo empiece a dibujar objetos ya con medidas, ¿sí? Que es cuando se empieza a complejizar, a hacer piezas reales. ¿Se entendió ahí cómo funciona el comando ortogonal? Lo desactivo con la tecla F8 nuevamente. Sí, profe, se Sí, entendió. profe, se entendió. Buenísimo. Son igual comandos muy simples, pero hay que entenderlos y está bien aclarado en la hoja de proceso y en el video de la hoja de proceso. Lo que nos va a permitir, si entendieron todo esto, es sentarnos a trabajar y avanzar. No tienen que llevar pendrive, en la primera instancia no vamos a llevar pendrive, nada para que se lleven los trabajos. Voy a ver si podemos tener los trabajos, voy a llevar yo un pendrive, a ver si lo podemos, si bien no hay que compartir este tema de pendrive, pero yo me puedo acercar y yo colocar el pendrive en su máquina y ustedes simplemente lo guardan, ¿sí? Pero bueno, todo eso lo vamos a analizar a partir del primer día de clase, a ver cómo vamos a trabajar. Así que bueno, ¿hasta ahí quedó todo claro lo que hablamos hoy? Sí, Sí, profe. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quiere consultar algo? Profe, en el chat alguien escribió. Sí. A ver. A ver, dice, profe, ¿cómo será respecto a los demás talleres? ¿Cuánto tiempo tendremos clases presenciales con usted? Depende del grupo. Ustedes van a, por lo que se fue planificado, de que tengan clases toda la semana, ¿sí? Si ustedes tienen que ir a clase, si no están conmigo, van a estar en otro taller, ¿sí? Ya están hechas las rotaciones, todo eso, y lo vamos a avisar. Si se sigue como estaba planificado, cuando ustedes van a estar bueno, no sé cómo se va a hacer, porque cuando volvamos, ustedes ya no se va a trabajar con burbujas, ¿sí? Por lo que dijo los directivos, ya es presencialidad plena en la parte teórica. Y en función de eso, se les va a avisar cómo se va a trabajar en la parte de talleres, ¿sí? ¿Quién les va a avisar? Ustedes se van a enterar por los preceptores, pero también se van a enterar por mí. Yo les voy a mandar un mensaje por Classroom, una lista, qué alumnos empiezan por supongamos, nosotros tenemos clases martes y jueves. Yo me entero hoy y empezamos la semana que viene, yo ya le voy subiendo qué alumnos vienen este martes y jueves. Y también le voy a subir una planilla donde le voy a explicar quién viene el otro martes y el otro jueves y así sucesivamente. Yo les voy a informar todo por Classroom, ¿sí? La idea, ¿cuál es del taller general? Que ustedes participen en los talleres los 5 días de la semana. Es decir, ustedes cuando vengan al taller, ustedes digan, pero no sé si me toca taller. Bueno, ustedes tienen que ir al taller y sí o sí un taller van a tener. ¿Está claro eso? Sí, profe. Sí. La idea es que ustedes, porque pasa muchas veces, yo no sé si hoy me toca o no taller. Bueno, la idea es que a ustedes siempre les toque un taller. Que ustedes vayan al colegio, o sea, la idea es que ustedes ya sepan a qué taller van a ir, ¿sí? Yo les voy a informar, yo personalmente sí les voy a informar a ustedes los días que tienen que ir y les voy a remarcar el día anterior, le voy a subir por Classroom. Recuerden que el grupo, si ya definimos qué grupo va a ser, el grupo A que va a estar en Classroom, ¿sí? Va a estar marcado grupo A y una casilla, quiénes son los 8 alumnos que son del grupo A. El grupo A le toca venir mañana martes, por ejemplo. ¿Sí? El día anterior yo le voy a avisar también. Le voy a avisar antes, pero le voy a remarcar el día anterior para que no
no tengan inconveniente de saber qué grupo le toca. Si ustedes me dicen, por ejemplo, ustedes ya saben que ustedes tienen 3 talleres. ¿3 o 2 tienen ustedes? Creo que tenemos Por el 3, pero momento, hay uno que no nos están dando. Está bien, tienen construcciones de edilicia, me parece. Y otro muy parecido. Bueno, ustedes saben, en ese caso, bueno, van a saber, si tuviesen los 3 talleres que están, que van a tener los 3 talleres, me parece que ya van a tener los 3 talleres porque los profes están, si no han dado clases, pero los profes están. Ustedes no deberían tener problemas si saben que no tienen que venir conmigo, no es que no tienen que ir a clase, tienen que ir igual porque en algún taller van a tener, ¿sí? Igual, todo eso se les va a informar cuando se planifique la vuelta de la presencialidad, que tenemos esta semana, la otra semana a partir del 15, alguna semana más, seguramente hasta que se notifique bien y se informe, ¿sí? Siempre estén mirando el blog o preguntando también por Classroom, nos pueden preguntar a nosotros, yo estoy más o menos al tanto de la información que me van diciendo, ¿sí? Tania. Sí, entonces el tema de la presencialidad hasta ahora es una suposición, el tema de volver y todo eso, ¿no? Es una suposición dentro de todo cierta, porque la duda que estaba de la empresa que está trabajando, todo depende de que termine de hacer la obra. Y la empresa iba a tardar más, pero la empresa ya avisó la semana pasada de que va a llegar en tiempo y forma al 15. ¿Sí? Para la primera quincena ellos terminan. Si ellos terminan, como dijo el directivo, ya estamos en condiciones de empezar. O sea, depende todo de la finalización de la obra. ¿Sí? Si todo termina, yo digo una semana más por esto de que hasta que se les informe a ustedes qué grupo tiene que venir en el taller, seguramente teoría si arranca, como dijo también directivo, al 100%, ustedes van a tener que ir a clase directamente. Y seguramente se les informe ahí. Calculo yo que va a ser lo más directo de que vayan el preceptor y se les informe, supóngase, qué taller tienen que ir ese día a la tarde. ¿Está bien? Pero bueno, ustedes ya, en el caso nuestro, ya van a estar informados por mí, quiénes tienen que ir a este taller. ¿Sí? Ahora, lo que dice Tania es verdad, o sea, si está confirmado, hasta ahora está confirmado que después del mediado de septiembre volvemos. Si pueden pasar, bueno, fíjense que esto no estaba previsto nada, hace 1 año y medio que no estaba previsto que sucediera esto, y esto, lo de las refacciones, tampoco estaba previsto. Pues nosotros teníamos que haber vuelto antes de junio. ¿Sí? Pero bueno, las expectativas que hay son muchísimas mejores a las que habían antes de junio, antes de julio. ¿Sí? Después del receso también había expectativas, pero eran más o menos. Ahora supuestamente hay casi una confirmación del equipo directivo de que las clases vuelven, ¿sí? Ya estamos todos preparados para eso. Si es respecto de algún sector del taller que no esté preparado, nosotros, el aula nuestra está preparada del primer día, ya tiene divisiones, hicimos todo, ¿sí? Faltan que nos dé el ok y ustedes ya empiezan a participar en el aula. Y con esto de ya tener la hoja de proceso, todo es ir a trabajar, ¿sí? Ya tenemos todo para que nos den el ok y ya yo les informo y ya empezamos a trabajar en el aula. ¿Está bien? Ok, profe. Ok, Buenísimo. Si nadie más tiene ninguna consulta, no va a haber otra clase, no tiene sentido dar una clase la semana que viene. Ya estaríamos esperando y atentos al retorno, ¿sí? Recordarles que a la vuelta, cuando les toque, ustedes igual se van a enterar al que no les toque por su compañero, ¿sí? Tienen que llevar las hojas de proceso de la actividad número 2 y llevar auriculares para poder, si hay algo que quieran repasar o rever de las clases o de la hoja de proceso, tengan la oportunidad de poder realizarlo en la máquina que van a estar trabajando, ¿está bien?
le vamos a dar esa oportunidad. Y aquellos que no realizaron la actividad, para aquellos que vean la clase, o si hay alguno acá presente que no realizó la actividad, tiene que llevar, ¿sí?, auriculares, porque va a tener que trabajar lo que no se trabajó en la virtualidad, lo va a trabajar en la presencialidad, ¿sí? Lo que no se trabajó en la virtualidad se va a trabajar en la presencialidad porque es necesario que lo trabajen, porque es parte de esto que estamos diciendo, de los contenidos conceptuales. Ustedes necesitan sí o sí tener esas dos actividades aprobadas porque son parte de los contenidos conceptuales. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Buenísimo. Entonces, bueno, quedamos a la espera que nos habiliten como para ir a trabajar al taller. Y bueno, en un momento había problemas también de calefacción, pero nuestro sector está habilitado, así que no, o sea, fue comprobado y todo. La parte de calefacción funciona, así que no tendríamos que tener problemas. Ahí lo que va a ser el primer día de clase, vamos a hablar un poco del protocolo con el que vamos a trabajar igual, pero nos va a llevar un tiempito de que le expliquemos el tema de los baños. Tenemos el baño enfrente del aula, nosotros abrimos la puerta y están los baños ahí enfrente. O sea que por ahí estamos en una comodidad como para poder trabajar bien, ¿sí? Así que bueno, chicos, ya los libero. Nos vemos, si Dios quiere, en forma presencial cuando nos habilite el colegio. Aquellos que les faltan realizar las actividades, aprovechen este tiempo que nos queda como para poder trabajar en una forma, ¿cómo se diría?, activa el día que volvamos a clases, ¿sí? No tengan que estar viendo clases para poder realizar las actividades ya trabajadas virtualmente. Porque si ustedes ya hicieron esas actividades, el día cuando volvamos a clase vamos a estar trabajando y el día se nos va a pasar volando. No nos va a alcanzar el día para realizar todo lo que tenemos que hacer. Y bueno, esto de ponernos a trabajar en las máquinas, ustedes se van a dar cuenta que es algo que van a empezar y cuando quieren ponerse a pensar ya les queda poco tiempo o se termina el día, ¿sí? Y esto de que no vamos a estar seguidos, sino vamos a tener 2 días por semana y después ver cuándo nos toca de vuelta participar. Así que bueno, chicos, ahora sí los libero y bueno, espero que nos veamos pronto. Bueno, Bueno, profe. Nos vemos. Un saludo. Una buena tarde. Nos vemos, que tengan lindo día. Chao, Ustedes profe. también, Que chicos, tengan buen día. cuídense. Chau, chau.